Compañeros, este fue el pacto del Cesar. Mancuso confesó cómo poderosas familias ganaderas como los Geneco impulsaron y financiaron grupos paras, sembrando terror en toda la región. Esta es la verdad innegable. Mientras actuales dirigentes gremiales lo niegan, las confesiones ante la justicia demuestran cómo empresarios patrocinaron años de masacres. El negocio de la sangre. Reconocidas marcas comerciales y grandes multinacionales pagaron impuestos ilegales para financiar la guerra contra humildes campesinos. Recordemos el caso de Chiquita Brands, la confirmación. Todo era una traición absoluta. Oficiales activos prestaban sus propios uniformes y armamentos para que estos grupos ilegales cometieran atrocidades frente al pueblo. El horror fue ocultado. Para evadir investigaciones construyeron aterradores hornos clandestinos donde desaparecieron a cientos de víctimas inocentes sin dejar rastro. Compañeros, pero Mancuso no solo habla de los Geneco, también habla del presidente eterno de Fedegan, el señor José Félix Laforí, esposo de la Cabal y férreos contradictores del gobierno y las reformas del cambio. Y aquí hay dos preguntas que nos quedan sonando. ¿Será que aún hay gente que cree que Vicky Dávila de Geneco no sabía esto de la familia de su esposo? Y si el expresidente de Fedegan, José Bisbal Martelo, quien antecedió a la presidencia de Laforí, acaba de ser condenado por nexos con los paras a 9 años, ¿creen ustedes que en Fedegan no siguió el mismo patrón criminal con Laforí a la cabeza? Quiero leerlos en los comentarios. Bueno, su señoría, cuando llegamos a el Cesar, por ejemplo, en el Cesar se hizo reunión con todas las personas ricas del Cesar, en su gran mayoría en la casa de los Génecos, creo que era Lucas Géneco, donde se hizo la reunión, no me acuerdo con exactitud. Jorge Géneco fue el que la propició, e incluso la casa donde teníamos el centro de operaciones, donde yo llegaba y me quedaba a dormir, nos las prestó, nos las facilitó Jorge Géneco, que quedaba en el mejor barrio que tiene el Valledupar, que se llama Novalito. Ahí teníamos la base de operaciones, de ahí salían los urbanos nuestros a ejecutar diferentes acciones sobre las poblaciones del departamento del Cesar. Allí se les pidió a ellos, antes de esas reuniones, yo me conocí con Jorge Geneco en una visita que le hizo al comandante Castaño solicitándole la creación de autodefensas en la zona del Cesar por pedido de los gremios ganaderos, agricultores, carboneras que estaban en la zona. De hecho, de los transportadores, Jorge Geneco tenía como 200 tractomulas que trabajaban con estas carboneras transportando carbón, con las tractomulas. Y él nos consiguió reuniones de todo tipo con los militares. Yo fui al batallón La Popa en el año 96, hablé con los coroneles, no recuerdo el nombre, algunos de ellos habían estado en Montería, me los encontré allá, y bueno, automáticamente nos reconocimos cuando nos vimos, le pedí apoyo para las autodefensas. Tenemos que reconstruir estos hechos porque no tengo la información del orden de batalla establecido en estos batallones para esa época, pero los puedo identificar en caso de que tenga acceso a esa información. Y por allá también en un batallón que quedaba por las aguas de Ibirico me encontré a el mejor, al negrito, al mayor Quiñones, que estaba de comandante de un batallón de profesionales por las aguas de Ibirico, que fue el que sirvió en la brigada 17 cuando la operación esta de los ciudadanos suecos que estaban en esa operación, bueno, por allá me lo encontré en el Cesar. Me encontré muchos militares de ellos por allá, de vieja data, venían con nosotros. A esa reunión asistieron muchos ganaderos allá, Geneco, Castro, no me acuerdo todos los apellidos, pero a todos se les pidió colaboración para la autodefensa, que debían aportar recursos
y que era una obligación hacerlo, entre otras cosas, porque si le seguían dando dinero a la guerrilla y no lo hacían a la autodefensa, pues eso tendría una consecuencia nefasta para todos ellos. Con el Señor Mancuso, ¿estas reuniones en qué año sucedieron o en qué años? 1996, señores. Las primeras se dieron en el Hotel Sicarare. Yo llegaba al mejor hotel que era para ese momento, el hotel de Valledupar, acompañado de la Convivir, de los policías que tenían a cargo, y ahí montaba un cuartel de operaciones. Y desde ese hotel empecé la conformación de los grupos de autodefensa del Cesar. Me reuní ahí con ganaderos, con empresarios, con al gobernador lo fui a visitar a su oficina. No me acuerdo cuál era para ese momento, creo que era Pimiento o algo así, no recuerdo con exactitud. Con los militares, ¿sí? A diferentes batallones. Todo organizado con don Iván Ramírez, por supuesto, previamente. Y así se dieron las situaciones ahí en el Cesar, su señoría. Señor Mancuso, hablaremos ahora del apoyo logístico. Usted ha mencionado fragmentariamente algunas cosas, entonces quisiéramos que nos dé mayor detalle sobre acuerdos con la fuerza pública que supusieron la entrega de elementos de intendencia, comunicaciones, armas de fuego a los combatientes de la SAUC. Si es así, por favor infórmenos cómo se realizaban estas entregas, qué agentes de fuerza pública participaban en ellas, si tiene conocimiento de cómo se obtenía este armamento y otros elementos por parte de los integrantes de la fuerza pública. También usted ha manifestado que las tropas del ejército se confundían con los paramilitares en desplazamientos conjuntos. Le pregunto, ¿hubo paramilitares que usaron prendas del ejército y distintivos militares? ¿Usted incorporó paramilitares al ejército? ¿Simularon los paramilitares a su cargo rangos o grados militares? Algunos de estos aspectos, como le decía, han sido como muy tocados por usted tangencialmente. Me gustaría que, pues no es necesario que repita ya lo que ya nos ha mencionado, sino lo que tenga que agregar adicional. Gracias, señores. Sí, efectivamente, recibíamos después de combates donde había, digamos que legalización de falsos positivos. Ellos simulaban un pequeño combate, le entregábamos los muertos, el armamento, y ellos nos entregaban toda la munición que reportaban gastada en ese combate. Pero efectivamente esa munición la recibíamos nosotros, granadas, etcétera, todo lo que se reportaran ellos como gastado en combate. También recibíamos material de intendencia, morrales, uniformes, gorras, botas, unos regalados, otros nos los vendían, otros los sargentos que tenían el manejo de las bodegas que manejaban estas, ¿cómo era que se llamaban? Se me olvida el nombre de eso. Bueno, ellos en las legalizaciones que hacían periódicamente con los inventarios sacaban municiones, reportaban combates donde supuestamente no había y nos entregaban municiones, siempre nos tenían abastecidos. Eso es con la munición 7.62 en un principio. Luego cuando cambiaron a la munición NATO, que es la 5.56, ya fue mucho más fácil aún conseguir para nosotros esa munición, porque todo se hacía a través del ejército, y los nuevos fusiles que nos estaban llegando todos eran calibre 5.56.
Entonces ya se convirtió al revés, la 762, tanto la de acá, bueno, la de acá nos tocaba importarla porque el ejército nunca utilizó acá y de esa trajimos millones de cartuchos a través de las importaciones de armas que traíamos. Pero volviendo a lo que es ejército, a través de ellos y de la misma policía recibimos mucho apoyo. El capitán Barrio de Policía de Tierra Alta nos regalaba granadas, municiones, capitán Rubio, el coronel Suárez, el coronel Barrero, fueron muchas las municiones que nos regaló. Nos permitió hacer incluso el cambio ese de armamento del EPL y autodefensa para la desmovilización de esto. Pero fueron muchas las maneras como se hicieron. Ahora, en cuanto a prendas militares y rangos, sí, en operaciones que hacíamos con ellos, básicamente que nos quitábamos los brazaletes de autodefensa y quedábamos igual que un soldado, pero nos identificábamos entonces con unas balizas que colocábamos sobre nosotros mismos en las charreteras o en alguna parte del uniforme o del pantalón que identificaba por color que éramos el mismo equipo que estábamos trabajando o que éramos una movimiento, digamos que una contraguerrilla o una compañía de un batallón diferente al otro, pero efectivamente este batallón era autodefensa, íbamos con ejército y de esa manera nos identificamos para poder diferenciarnos de la guerrilla en combate, porque uno la guerrilla en combate, cuando uno ya se mezcla en esos combates, no es capaz de identificarse si no tiene alguna identificación que sea visible, que permita saber quién es quién en mitad de estos enfrentamientos. Entonces se utilizaron prendas militares, ahora siempre tenemos normalmente casi todos prendas militares. Yo casi nunca usaba, siempre estaba de civil y me uniformaba solo cuando iba a operaciones. Para los rangos militares sí, nos identificábamos con diferentes rangos. Yo tenía una chapa de capitán, teniente capitán, no me acuerdo muy bien, para entrar a la brigada 11. También tenía el carnet de policía. Camilo Catatumbo, como les conté ayer, Armando Alberto, se identificaba con su carnet de capitán de ejército sin problema y así anduvo. El capitán Barrios, que terminó luego trabajando con nosotros y vinculado a la autodefensa, él se movilizaba y se identificaba con su carnet de capitán de la policía. Y así hicimos con muchos de las militares. Por ejemplo, este capitán Barrios, no habíamos hablado de él, fue incorporado a la autodefensa, que era de policía, desde la época del coronel Raúl Suárez. Más antes de Suárez, del coronel que estaba antes de Suárez, que era el coronel Murcia. Entonces, hubo todo este tipo de incorporaciones y de uso de insignias y rangos e identificaciones militares, señoría. Bueno, ya con estos detalles que usted nos acaba de dar, le pido que, por favor, nos pueda dar algunos ejemplos, aparte a los que ya ha mencionado a lo largo de la audiencia, que nos permitan comprender cómo se materializaba todo esto que usted nos acabó de mencionar. Perdón, su señoría, ¿cómo se materializaba lo que acabo de contarle? Bueno, podríamos ponerle... Sí, como de alguna operación importante, alguna operación representativa donde se haya realizado y se esté aplicando lo que usted nos acabó de decir, de esto de las insignias, de las coordinaciones, pero que sea diferente a lo que ya se ha hablado hasta el momento en esta audiencia. Su señoría, hay algo importante que es cuando nos va a buscar el coronel Dalino González, que estábamos detenidos, salimos uniformados yo creo que me puso un uniforme de un capitán de la policía para salir de ahí.
Vea, esa es una situación bastante diciente. Me libera Policía Nacional por orden del comandante nacional de la policía, Rosado Serrano, y del comandante de la DIJÍN, y salgo uniformado a un coronel y vestido de capitán. O sea, Dios santo bendito. Y disculpen la risa, que no es de burla, sino de la impresión que hoy me produce hasta las profundidades que pudimos llegar en las alianzas y relaciones que tuvimos con la fuerza pública. Sería muy interesante si en algunos de los ejemplos que usted puso para responder la anterior pregunta, si nos pudiera especificar con mayor precisión los lugares o lugar y las fechas o época en que tuvieron lugar. Y ojalá que sean hechos que todavía no hayan sido investigados o donde haya algo novedoso para esta jurisdicción. Su señoría, estos hechos son novedosos porque no habíamos contado jamás que salimos uniformados de policía. 2, porque jamás esta información, a pesar de haberla vertido en Justicia y Paz, una parte de ella tuvo ningún tipo de alcance o investigación que llevara a esclarecer por qué se dieron estos hechos. También es muy relevante porque muestra la connivencia de fuerza pública, en este caso policía, con autodefensas, y creo que es un hecho bastante de licencia que se presentó en el año de 1997. El lugar creo que fue San Juan del Cesar, Guajira. ¿Por qué no nos habla un poco más sobre La Guajira? Algunas de las víctimas en distintos momentos nos han manifestado su expectativa en relación con la información que usted podría brindar sobre desplazamiento y otros hechos victimizantes con familias de este departamento, y si estaría también en condiciones de respaldar las afirmaciones o las narraciones que nos vaya a hacer al respecto. Su señoría, con relación a La Guajira, allá estuvieron el Gordito González. El Gordo González fue un apoyo muy importante para nosotros en La Guajira. No recuerdo muy bien porque como a mí me salió en ese momento orden de captura y apenas iba a ingresar hasta la zona de La Guajira, su señoría, realmente no alcancé a tener mucho contacto por allá porque ya el resto de ese engranaje que se da para llegar hasta allá se lo delegué a Rodrigo Tobar, a Jorge 40, su señoría. ¿Usted dice que se lo delegó a Jorge 40? ¿O fue que entendí? Así es, su señoría. Y él le rendía cuentas a usted sobre esa delegación que le hizo en términos de las operaciones paramilitares desarrolladas en este departamento. Sí, su señoría, así es, así es. ¿Y cómo era esa rendición de cuentas? ¿Tenían una periodicidad o a través de qué medios? Si había algún tipo de verificación de que se estuvieran cumpliendo sus orientaciones. Su señoría, sí, nosotros nos comunicábamos, teníamos un programa de radio que se hacía en la mañana, en mediodía y en la tarde, muy temprano en la mañana, 5:30 de la mañana, al mediodía y en la tarde, 5 de la tarde, creo que era la última
el último programa de radio a través de un programa de radio de banda HF, de alta frecuencia. A través de ese programa se comunicaban y se reportaban novedades los grupos. Cuando había algo importante o urgente, me llamaban a mí. Con Jorge yo hablaba directamente cada vez que él necesitaba por teléfono. Hablábamos por teléfono, o él me visitaba o yo lo visitaba, lo mandaba a recoger en helicóptero, yo lo visitaba, iba en helicóptero y nos reuníamos. Había una información constante, fluida. Jorge me reportaba, hicimos estas operaciones, me reuní con algunas personas, estoy haciendo estos contactos. Sí, por supuesto, todas esas conversaciones, las programaciones, el cumplimiento de estrategias que trazábamos, nos reuníamos y los comentábamos, su señoría. ¿Recuerda usted algún hecho importante y que se haya realizado alguna operación conjunta que Jorge 40 haya realizado bajo sus órdenes para cumplirla conjuntamente con la fuerza pública? Su señoría, fueron múltiples, pongámosle una de ejemplo. Ejecutó varias con un coronel apellido Mejía, creo que Pluvio se llama, Pluvio Mejía, contándome, sí, Pluvio, con el negrito Quiñones también adelantó operación. El mayor Quiñones, que estuvo en Urabá y que me encontré por allá, por el lado de las aguas, en un batallón de profesionales, un operativo, allá realizó, fueron muchísimas operaciones que Jorge adelantó en la zona, pero que me acuerdo en este momento de esas. Una pregunta, Quiñones, sí, el que usted acaba de mencionar, ¿usted recuerda el nombre? Creo que el nombre es el coronel Pluvio Mejía. El mayor, no recuerdo el nombre, pero siempre le dijimos el mejor. Uh-huh. Bueno, ¿y usted tiene forma de indagar el nombre, de darnos alguna pista para identificarlo? Bueno, gracias. Sí, su señoría. Otra pregunta, una de las acciones, ya que estamos hablando de La Guajira, tuvo que ver con una masacre en Bahía Portete. Le pregunto, ¿esta incursión en este pueblo indígena obedece a ese patrón de alianza con fuerza pública o fue una acción independiente por parte de ustedes? Su señoría, yo no recuerdo con exactitud cómo fueron los hechos, pero si me permite puedo indagarlo. Muchas gracias. Ahora vamos con un fenómeno del que ya hablamos, pero quiero hacerle una pregunta muy específica. Hablamos del desplazamiento y el despojo. Yo quisiera saber si algunas de las operaciones en las que usted actuara como bisagra en la planeación o en la ejecución están relacionadas directamente con despojo y para las víctimas es muy importante si usted se puede referir al tema en el parque de Paramillo. Su señoría, usted me pregunta sobre operaciones en el Parque Paramillo o en alguna específica del Paramillo. Sí, pero relacionadas con el desplazamiento de familias habitantes en el parque. Las víctimas están expectantes sobre ese tema. Su señoría, sí, hubo operaciones donde se desplazaron miles de personas desde el Parque Nacional Natural del Paramillo. Yo recuerdo una operación muy especial que se hizo yo no recuerdo si fue en el 97 o el 99, donde entramos por Pavarandó. Esa operación de Pavarandó
Eh, ingresamos autodefensas por un lado, ejército por otro. Reunimos como 1.000 hombres de autodefensas también para esa operación, y el ejército también reunió un montón de hombres que ingresaron a esa operación. Y entonces eso fue, no me acuerdo la fecha con exactitud, pero ahí hubo un desplazamiento como de casi 5.000 personas. 5.000 personas que salieron del área. Cuando ingresamos también a esta región de los Valle del Tigre, Valle del Manso, que pasamos también hacia el otro lado, hacia el río Esmeralda, el río Verde, porque por todas las zonas ingresamos personal, hombres de autodefensa y de ejército. También hubo un desplazamiento masivo, miles de personas, miles. Sí, su señoría. Y en esos desplazamientos, ¿hay alguna información adicional que tenga carácter de novedoso y que sea significativa para los efectos del propósito de esta audiencia? Su señoría, que recuerde en este momento diferentes a las novedosas contadas con relación a las operaciones que produjeron estos desplazamientos. No que recuerde en este momento, su señoría. Bueno, entonces le queda el compromiso. Si hay algo que aportar novedoso, que nos lo haga llegar en su momento. ¿Qué información tiene sobre operaciones conjuntas que no haya sido aportada y esclarecida antes en la jurisdicción ordinaria o en la jurisdicción de justicia y paz? Te pusiste en cámara. Su señoría, de eso, si hay un montón de hechos que hemos contado en Justicia y Paz que no ha pasado, básicamente que yo sepa, en realidad que no haya pasado nada. Hay varios hechos. Que le dije de La Guajira cuando nuestra captura y no pasó nada. Justicia y Paz se contó, no pasó nada. ¿En qué otra operación que sepa? Bueno, denuncias que haya hecho, por ejemplo, contra Carlos Holguín Sardi, cuando fue a pedir, quien fue ministro del Interior y Justicia, del Interior, no me acuerdo muy bien, fue a pedir información, fue a solicitar que se creara el bloque de autodefensas en el Valle del Cauca con unos empresarios, con un pariente de él, de apellido Lenis, que era, bueno, pero esto va para el tema de apoyos, que creo que va es el día mañana, el lunes o martes, es lo que sí, el día lunes. Entonces no, se lo trato ya a su señoría, perdón, que me estoy adelantando ahí. Pero sí, hubo muchas situaciones, su señoría, donde, y yo lo esclarezco de aquí me comprometo a mostrarle varios hechos que se han denunciado en los que no pasó nada. Pues mejor, señor Mancuso, infórmenos, ya que estamos en el tema, sobre lo que puede avanzarnos realmente novedoso en esto que usted nos anuncia con el señor Carlos Holguín Sardi y el año en que pudieron suceder estas situaciones. Su señoría, eso fue como para el 96, 97 aproximadamente, donde el señor Holguín Sardi fue a una hacienda se llama 53 Cocosolo, ya la nombré, que normalmente utilizaba Carlos Castaño para recibir personas que venían a reunirse con él como lugar de visita. Vino acompañado de don Rodrigo García Caicedo, del Partido Conservador, igual que Carlos Holguín, conservador, rancios conservadores. Y
dentro de esa reunión vino con un señor Lenis, no me acuerdo, vino otra persona más, no me acuerdo la otra persona. En esa reunión ellos estaban solicitando, primero indagando cómo era el modelo de autodefensa. El comandante Carlos Castaño le explicó cómo funcionaba el modelo de autodefensa, cómo se hacían las relaciones que debíamos llevar siempre, que necesitamos alguien que fungiera de bisagra, de contacto con la fuerza pública y con los... Le explicaba eso y que alguno de ellos tenía que fungir o cumplir con esa función. Igual que se lo explicó a Francisco Santos cuando la visita que hizo la misma propuesta de crear el bloque de capital. Se les explicó que para poder ingresar a la zona necesitamos primero alguien que cumpla con la función de bisagra, que uno de ellos tenía que hacer las coordinaciones con la fuerza pública y con los empresarios, conseguir el dinero, y de esa manera ingresábamos a las regiones. Así que ellos dijeron que conversarían. Carlos Castaño le dijo que inicialmente el pequeño grupo que ingresaría a armarlo con todas las dotaciones necesarias costaba aproximadamente 1.500 millones de pesos para la época. Dijeron que se iban a reunir a ver cómo organizaban eso, pero finalmente no tomaron una decisión, y al mes y medio, 2 meses, llegaron otras personas proponiendo lo mismo y tenían el dinero. Entonces se conformó el grupo ese, al que inicialmente se mandó al mayor Hernández, 39, que lo tenía yo como instructor en la escuela de formación allá en Tierra Alta, Córdoba, y que luego estuvo al mando de Jorge 40 en Valledupar, en la mesa. Allí estuvo el mayor Hernández, por último, operando. Entonces, eso fue lo que sucedió con el señor Holguín Saardí, su señoría. Y yo sí. lo denuncié ante Justicia y Paz, esto lo dije, y nunca sucedió nada. ¿Y hubo algún resultado de alguna de esas operaciones militares que aporte alguna novedad y que usted nos pudiera informar, derivadas de esa relación y, por supuesto, la coordinación o connivencia con fuerza pública, señor Mancuso? Con relación a estos hechos del doctor Holguín, no, su señoría, porque posterior a eso, inmediatamente a un par de meses, se crea el bloque Calima, que se envía al mayor Hernández, y ya después asume el mando Hernán Hernández en el bloque Calima, que es quien realmente conforma el bloque Calima en firme. Es Hernán Hernández quien se encarga de estructurar y armar y multiplicar las autodefensas en el Valle del Cauca. Él podrá darles una información muy valiosa al respecto. Pero entonces puedo entender, según lo que usted está diciendo, que sí hicieron un contacto, pero que ya luego usted no tuvo responsabilidad, sino señor Hernández. Así es, su señoría, así es. Bueno, gracias. Ahora vamos a hablar sobre un tema que conversamos, que se está empezando a desarrollar cuando hicimos la pausa del mediodía. Como esto del Bajo Calima tiene unas relaciones con la expansión del modelo, del patrón del que usted tanto nos ha hablado, usted nos estaba empezando a hablar sobre Mapiripán. Entonces, por favor, díganos algo realmente novedoso en relación con esta operación de Mapiripán y el rol o papel que usted cumplió en calidad de bisagra y con quienes se coordinaba, y destacar algunos aspectos que usted considera importantes para los objetivos de esta audiencia. Gracias, su señoría. Como yo
no tenía responsabilidad en el área donde iba a operar, ni en el área de la cual salió. Realmente mi participación fue poca, pero a través de lo que participé fue enviar tropas entregadas al comandante Carlos Castaño, que la enviaron, pero eso se organizó en una reunión previa. Estuvo Humberto Victoria, él se llama, le decíamos Fernando, el capitán Humberto Victoria, que Humberto Victoria estaba en la casa Castaño desde la época de Fidel. Él llegó en el 85, 86 a Córdoba, y el capitán Victoria siempre fue el encargado de las relaciones con la fuerza pública, directamente enviado por Castaño y por Fidel en un principio, y luego por Carlos y Vicente. Era como el relacionista de ellos con la fuerza pública por todo el territorio nacional. Lo mandaban a reunirse con diferentes mandos militares, de policía, del DAS. Y a Fernando lo enviaron a esta zona de los Llanos, a que hiciera las coordinaciones para el ingreso a Mapiripán. También tuvo el comandante Carlos Castaño reuniones con Víctor Carranza y Vicente Castaño para organizar el ingreso a Mapiripán. También hubo comunicaciones con el general Rito Alejo. Esta parte de estas coordinaciones se las pidieron tanto a Raúl Hasbún como a Alemán, Freddy Rendón. Entonces yo realmente conozco situaciones de estas como la que le estoy diciendo, novedoso. Bueno, la reunión de Víctor Carranza, le estoy contando quién hizo todas las coordinaciones, que está vivo y está en Justicia y Paz, que es el capitán Victoria. Pero yo directamente así, pormenores, no conozco mucho al respecto, su señoría. Bueno, ¿qué adicional tendría para informarnos acerca de las fuentes de financiamiento? Aparte de lo que ya nos ha dicho el día de hoy, y cuando me refiero al financiamiento es de esas, algunas de esas operaciones conjuntas y algún ejemplo ilustrativo. También aprovechemos no solamente el financiamiento, sino algunos otros aspectos logísticos que todavía no haya mencionado y que hayan sido importantes para esas acciones conjuntas. Su señoría, que recuerdo al respecto de financiamiento. Bueno, en financiamiento, en la única zona donde no se cobró impuesto fue en la región de Córdoba, donde yo tuve dominio, control, mando, injerencia, en la medida que fue uno de los compromisos que le pedí a Carlos y Vicente Castaño que hiciéramos cuando creamos las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, que Córdoba venía expoliada, estaban arruinados los gremios económicos y ganaderos y agricultores de Córdoba, que no cobráramos impuestos, pero en el resto de los territorios era una obligación el impuesto. Unos lo hicieron de manera consciente, decidida, como esta reunión que llevamos a cabo en Medellín, con estos empresarios que me comprometo a enviarles los nombres, y con los que estuvimos en Sucre. E igualmente sucedió por el resto del territorio nacional mientras llevamos, pero esto equivale a economías lícitas. También nos reunimos, por ejemplo, con representantes, se reunió al que le encomendamos esto. Bueno, yo me reuní con un señor de apellido Hattin, que creo que era Hattin, sí, que tenía la representación de Bavaria en la zona del Bajo Sinú. Contactamos a él y a
los distribuidores que tenía Bavaria en la región. Raúl Hasbun contactó a algunos otros, Jorge 40 a otros, y se les colocó impuestos a ellos. También toda la gente del sur de Bolívar y por todos lados a nivel nacional se pactó que Bavaria entregaría un aporte a través de sus distribuidores. O sea, los distribuidores no pagaban, pero Bavaria se comprometió a aumentarles la ganancia que ellos tenían por canasta de cerveza o de productos que vendieran de ellos para llegar a la autodefensa. Y eso mismo se replicó con Postobón. Eso mismo se replicó con la misma con diferentes empresas, así que yo recuerdo en este momento. También recurrimos a finanzas ilícitas. Esas finanzas ilícitas incluyeron todo lo que había en la zona. Bueno, y también algunas que eran lícitas, pero que eran ilícitas porque eran un robo, y un robo que era controlado, pactado. Ecopetrol permitía que nosotros extrajéramos del oleoducto combustible y no suspendían el bombeo de combustible, porque ellos tenían unos monitores que inmediatamente detectaban la fluctuación de presión de la tubería y les informaba eso, que era lo que nos explicaban ellos, que estaban extrayendo de manera ilegal el combustible y automáticamente cerraban el bombeo. Y mandaban a averiguar, porque incluso les daba las zonas por los sensores que tenían colocados. Y entonces de esa manera se nos pagaba a nosotros recursos a través de Ecopetrol, de la extracción que nos permitían ejercer. Y nos entregaban entonces la tintura que ellos le aplicaban para poder venderlas de manera legal en las gasolineras. Entonces, de esa manera, nosotros pudimos financiarnos a través de Ecopetrol. A través de las bananeras se hizo lo mismo. Yo asistí a algunas reuniones, incluso con Carlos Castaño. Raúl Hasbun hizo el resto. Jorge 40 también lo hizo por la zona del Magdalena con las bananeras. A través del narcotráfico también nos financiamos. Fueron múltiples las modalidades que utilizamos para financiarnos, señoría. Bueno, señor Mancuso, sobre este tema hemos tomado nota. No lo vamos a agotar en la sesión de hoy, pero sí se va a profundizar en alguna de las sesiones de la próxima semana. Y quisiera ya pues para ir agotando la audiencia en el día de hoy, algunas preguntas sobre el encubrimiento. Entonces, nos gustaría que usted también nos hiciera algunos aportes novedosos relacionados con el encubrimiento de operaciones conjuntas. Por ejemplo, ¿qué acciones correspondía desarrollar con posterioridad a una operación militar conjunta y qué actividades de encubrimiento se realizaban? Si se hacía evaluación de esas operaciones conjuntas, si ustedes rendían informes ante una instancia superior sobre el resultado de estas acciones, y si había subalternos tanto de fuerza pública como del paramilitarismo, que les rindieran cuentas a ustedes sobre la realización y el impacto de estas operaciones. Sí, su señoría. Se daban diferentes modalidades. Cuando hacíamos operaciones con ejército, nos reuníamos posteriormente para evaluar el resultado de las operaciones, si se habían logrado los objetivos que llevábamos, y cuántas bajas habían producido al enemigo o a quienes iban en los listados que se consideraban aliados o parte de la guerrilla en la zona.
cómo fueron estas operaciones, cómo se dieron, hacia dónde se fue la guerrilla que estaba en el área, se dieron. También los informes nos los pasaban a cada uno de los que éramos comandantes de bloque. Nosotros también pasábamos esa información a los comandantes Carlos y Vicente Castaño, cómo fueron las operaciones, de manera muy general, no tan especificada, y se informaba sobre, bueno, que se hizo una operación contra el frente tal de la guerrilla, se dieron de baja tantos objetivos militares, porque así se denominaban en aquel momento, fueron tantos objetivos militares dados de baja. Se evaluaba cuál era el avance que se iba teniendo en la lucha esa que adelantábamos contra la subversión. Se dio, por supuesto que se dio, su señoría. ¿Sabe usted si la justicia penal militar desempeñó algún papel en procesos de encubrimiento de operaciones militares conjuntas? Y además, sí, ¿qué relaciones tuvieron ustedes con estas instancias de la justicia penal militar? Y si algunas tuvieron que ver con el encubrimiento de operaciones conjuntas, y si en caso tal, ¿qué ejemplos ilustrativos nos podría informar? La justicia penal militar, por supuesto, encubría todas estas operaciones que se hacían con las autodefensas, denuncias que llegaban de las personas y poblaciones afectadas o de organizaciones de derechos humanos. Esto es muy importante. Y bueno, lo toco al final, cuando usted me permite la palabra, el tema de estas organizaciones de derechos humanos. En cuanto a la justicia penal militar, sí, ellos hacían todo lo que estuviera a su alcance para desvirtuar las acusaciones que se hicieran. Y básicamente que lo que procesaban era lo que era imposible de ocultar solamente. Ahora, ejemplos concretos que yo recuerdo en este momento, el mayor Fratini. Nosotros tuvimos que ir a sacar del hospital de Montería, no me acuerdo el nombre de la víctima, a una persona que había quedado mal herida en una operación que fuimos a darlo de baja, asesinarlo, porque había reconocido al mayor Fratini en una operación, y si esta persona identificaba al mayor Fratini, pues tendría alguien que directamente lo acusaba diciendo: usted fue el que atentó contra mí. Entonces, eso se hizo. Me comprometo a buscarle el nombre de la persona que sacamos del hospital. Bueno, entonces yo le pediría que en el ejercicio de memoria que usted está haciendo para los aportes novedosos que se exigen con arreglo al objeto de esta audiencia, nos pudiera identificar algunos de estos casos de encubrimiento en los que participó la justicia penal militar. En este momento le voy a dar la palabra al representante del Ministerio Público. Muchas gracias, magistrada. Algunas preguntas de seguimiento complementarias que guardan, por supuesto, la misma lógica que ha dispuesto la sala en torno a una aproximación a los fenómenos y a algunos representantes o muestras importantes de cada una de las dinámicas que usted ha ofrecido en esta diligencia. ¿Qué me preguntó? La primera pregunta tiene que ver precisamente
con la desmovilización del EPL y su paso a las AUC. La pregunta es si esa desmovilización, como usted lo advierte, fue concertada, ¿qué tipo de ofertas, qué tipo de garantías se le dio a quienes pasaron de una facción a la otra? ¿Qué les llevó a ellos a mantenerse precisamente en organizaciones al margen de la ley? Bueno, señor procurador, con relación a la pregunta que usted me hace, hubo primero unos acercamientos, como le dije yo, a través de Hernán Hernández, HH, que se hicieron a través de familiares de estos comandantes de la guerrilla del EPL, justamente a través de o personas que se habían entregado a la autodefensa, que eran del EPL y que conocían cuáles eran los familiares de la guerrilla. Se les mandó razón, se les dijo que vinieran. Hubo también la participación en el caso de el negro Ricardo Sarley, los que se desmovilizaron en Córdoba, de presión militar, pero también combinada con el tema de diálogo. Se les dijo que los que quisieran irse en libertad, digamos que ejercer una vida diferente a las armas, podían hacerlo y que iban a tener la oportunidad de hacerlo a través de un proceso en el cual podríamos lograr la desmovilización de ellos ante el gobierno nacional. Y los que quisieran hacer parte de las autodefensas y solamente cambiarse, digamos que de brazalete, se vinieran a la autodefensa, y casi todos se vinieron a la autodefensa. Eso fue lo que sucedió de esa manera. No es que haya habido una oferta diferente, especial, sino que la lucha que estaban librando con nosotros, acompañando a la fuerza pública, les había puesto las condiciones muy difíciles y vieron que era preferible estar de este lado sin presiones que estar de aquel lado con todas las presiones que estaban recibiendo. ¿Conoció usted al señor Darío Antonio Úsuga David, alias Otoniel? Sí, señor procurador. ¿Puede hacer algún tipo de referencia a ese conocimiento y si tiene que ver con este ejercicio de tránsito de una guerrilla al paramilitarismo? Señor procurador, Otoniel cuando llegó no era de los principales comandantes, incluso su hermano Giovanni estaba por encima de él en rango. Los comandantes para ese momento eran Gonzalo, Sarley y Giovanni, de las tres estructuras que se nos entregaron del EPL, que recuerde yo, esos eran los comandantes. Otoniel no tenía un rango superior. Otoniel viene a adquirir ya un rango alto cuando entra a la autodefensa y se envía a los llanos orientales. Y de allí ya cuando se rearman en las gaitanistas, primero los braveños, luego los gaitanistas, cuando matan a su hermano, ya él asume la comandancia. Mencionó usted en la mañana, si no estoy mal, que en alguna oportunidad incluso miembros de las FARC, de la guerrilla de las FARC, actuaron conjuntamente con ustedes. Si eso es así o si en alguna oportunidad ocurrió, le ruego nos señale si hubo algún tipo de fusión temporal o coyuntural con miembros de las FARC dentro de sus actuares, dentro de su actuar como autodefensas. Bueno, no es que haya sido una especie de fusión, señor procurador, para actuar en contra de la FARC, sino que eran miembros de la FARC que, siendo comandantes de la FARC, se cambiaron de bando para el lado de las autodefensas, producto precisamente de esta presión que veníamos ejerciendo conjuntamente con las fuerzas militares. Entonces, cuando ya pasaban a la autodefensa,
una de las estrategias que trazamos era ponerlos a que fueran al frente de operaciones militares en contra de quienes fueron sus compañeros y sus estructuras y aliados, para que luego no fuesen a venir a infiltrarse a la autodefensa, sino que quedaran siendo enemigos declarados de la facción de guerrilla de la que provenían. Gracias. Más allá del control territorial que en la frontera con Venezuela tenía precisamente el Frente de Fronteras del señor Laverde, quiero preguntarle si en algún momento se constituyó algún frente internacional de las AUC en la frontera o en Venezuela. Señor Procurador, esa pregunta es bien interesante, porque en algún momento vinieron un general venezolano acompañado de su hijo y unos políticos venezolanos, yo no recuerdo los nombres, pero debo reconstruirlo, a proponernos a Carlos Castaño y a mí. Incluso Jorge Iván Laverde los acompañó en el helicóptero que vinieron, o fue Armando Alberto, no me acuerdo, creo que fue Armando Alberto, ¿te acuerdas que los acompañó en el helicóptero, que vinieran hasta la zona de Córdoba, de Tierra Alta, donde estábamos, a reunirse con nosotros y a proponernos que los acompañáramos a dar un golpe de Estado entre una parte de las fuerzas militares venezolanas aliados con nosotros para derrocar, para asesinar a Hugo Chávez. Esa propuesta vino de parte del generalato y de las fuerzas militares venezolanas y de políticos. Pero nosotros no quisimos asumir semejante responsabilidad. Incluso Carlos en ese momento hasta se les enojó con la situación un poco. Entonces Carlos se le ofreció y les dijo: nosotros lo que vamos a hacer es envíennos sus hombres y nosotros se los entrenamos para que puedan ustedes dar ese golpe contra el señor Hugo Chávez. Finalmente no los enviaron, pero luego hubo algunos miembros de la autodefensa del bloque Catatumbo que tuvieron contacto con este general y con estos políticos y se fueron hacia Venezuela con muchas personas que habían sido de la autodefensa que ellos reclutaron y con otros que estaban en Venezuela que estaban reentrenando. Entre ellos estaba, el soldado Valero, que sirvió de guía cuando ingresamos nosotros al Catatumbo. Ahora que usted me pone eso de presente, recuerdo que uno de los que encabezó, que me sorprendió sobremanera cuando vi que había sido capturado en Venezuela, fue el soldado Misael Valero, que estaba en Venezuela para ese golpe de Estado que iban a darle a Chávez. Muchas gracias. ¿Advirtió usted que había tenido relaciones con todos los militares del norte del país? Quisiera, si es posible, que haga algunas precisiones frente a sus relaciones con los comandos de algunos de estas batallones, brigadas o divisiones, comenzando por el batallón de La Popa. ¿Tuvo usted relaciones directas con este batallón, con con la comandancia del batallón La Popa? Sí, señor Procurador. Como le dije en un principio, yo hice las primeras coordinaciones y dejé los enlaces hechos y armados para todos los que dejé encargados de estas estructuras cuando ya me salió la orden de captura y me fui a la clandestinidad y ya pues no atendía este tipo de reuniones en adelante, pero los hombres bajo mi mando siguieron con el engranaje, con la función de bisagra con ellos para seguir operando de manera conjunta, permanente, de manera coordinada o con una participación pasiva de la fuerza pública o activa.
de este batallón, y si lo considera pertinente, tiene el nombre de algún oficial con quien hubiese de manera específica mantenido algún tipo de relacionamiento a propósito de la causa paramilitar? ¿La popa? Señor procurador, no recuerdo el nombre, fue lo que le decía esta mañana en la intervención que dado a que no he podido reconstruir el orden de batalla de cada uno de ellos, no recuerdo así nombres porque realmente ahí había uno que había estado en la Brigada 11, que era un coronel, y me reuní con algunas personas de ellos allí, que eran como 3 con los que entré cuando me reuní, pero no recuerdo el nombre, tendría que mirarlo. Muchas gracias. De igual manera, y para no prolongarme en torno a las preguntas de los batallones, le voy a mencionar algunos, y si alguno de ellos no tuvo ningún tipo de relación, le ruego lo indique, porque de lo contrario estarían dentro del universo con los que sí se relacionó. Le diría entonces que allí estarían el Rondón, el Santa Bárbara, el BAEF 2, los grupos Gaulas, la FURED, dentro de otros. ¿Lo reconoce? Conozco, bueno, la Popa. El batallón La Popa estaba un comando operativo que estaba en la zona de las aguas. Estaba, bueno, el Rondón estaba ya por... Yo no recuerdo los nombres muy bien, no recuerdo porque no tuve la oportunidad de estar mucho tiempo, pero lo reconstruyo allá en el Cesar. No sé si usted reconoce una operación denominada Rastrillo, que involucraría una serie de masacres seguidas con un propósito específico, dentro de las cuales estaría la de Macayepo y la del Salado, entre otras. Operación Rastrillo, no recuerdo, señor procurador, pero si me contextualiza de pronto podría ayudarle. Sí. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, señor procurador y honorables magistrados y toda la audiencia, que es que René Ríos fue un militar retirado de la Armada Nacional. Él era capitán de corbeta o de fragata, que mantenía una relación constante y permanente con militares y que tenía conocimiento y relaciones con la gran mayoría de militares que estaban allá, que por eso coloqué a René Ríos como comandante de estas tropas que empezamos a ingresar allá y que fue el primer comandante general de ellos en la zona, justamente porque necesitábamos armar este tipo de comunicaciones y de integración, interacción con la fuerza pública. Sí, gracias. Pues esa fue una operación en Montes de María que sumó las masacres de Chengue, de Macayepo y de El Salado. Entonces la pregunta apunta a que ese nombre se le da precisamente como una acción que apuntaba a lo que usted en la mañana señalaba, que eran actos de ingreso, de posicionamiento y también dirigidos a aterrorizar un poco al contrario. Bueno, su señoría, venga, señor procurador, quiero contarle algo al respecto ahora que usted dice de atemorizar. Yo lo expliqué hace un rato, ¿cierto? Sí. No, ya estoy cansado, ya no me acuerdo de muchas cosas. No recuerdo así con mucha exactitud, su señoría. Realmente estoy... la pregunta que... fue en privado que lo explicamos. Ok, entonces si lo explicamos en privado, lo voy a explicar en este momento. Qué pena que ya casi que ni coordino. Con relación a
El tema del terror, efectivamente, fue una de las armas que se utilizó en la guerra, que no justifico en absoluto y que hoy a la distancia me producen escalofrío, vergüenza, dolor. Y fueron esas operaciones de castigo. Cuando se ejecutaba una operación de castigo en un área era porque no nos íbamos a quedar en el área, porque era área controlada por la guerrilla totalmente, porque íbamos a entrar y salir del área y tratábamos de golpear la mayor cantidad de objetivos militares identificados. De esa manera se entraba a la región y se armaba un teatro de operaciones, pero ese teatro de operaciones incluía poner en escena unos elementos de castigo, de dolor, de terror en la población para obligarlas a que dejaran de apoyar a la guerrilla y se salieran de la zona o se enfusilaran, se metieran y se ingresaran al grupo guerrillero, o se iban a morir como los que quedaban muertos en el área. Eso hoy mirándolo y justamente fue una de las situaciones que nos llevó, y en el caso particular a mí, a liderar la desmovilización, el proceso de negociación y desmovilización de autodefensas con el gobierno nacional. Son situaciones dolorosas que se dieron y desafortunadamente en los teatros de operaciones de la guerra y especialmente las irregulares, estas operaciones de castigo, de infringir dolor, sufrimiento y terror a la población para desequilibrar el apoyo que se recibe o que recibíamos, porque también recibimos ese tipo de operaciones de parte de la guerrilla en contra nuestra, desestabilizaban a regiones completas. Esas operaciones nuestras de castigo contra todas estas regiones que involucró cantidad de campesinos que nada tenían que ver, que se encontraban desafortunadamente en el lugar equivocado, en el momento que íbamos pasando nosotros por allí y le preguntamos que si había visto la guerrilla y si decía por casualidad que no. Dios santo, eso sucedió en casi todas las operaciones que ejecutamos y allí esa persona se asesinaba y nunca pensábamos que estaba dejando atrás hijos, esposas, hermanos, madres. Fue terrible. Yo me arrepiento sinceramente de todo ello. Esto llevó a que nuestras acciones resquebrajaran precisamente la credibilidad de las poblaciones en las instituciones del Estado y llevó a ello porque nos veían actuar de manera conjunta. No podemos tapar el sol con la mano y hoy vemos que ese daño sigue vigente. Todavía hay muchas zonas donde las comunidades no creen en las instituciones del Estado porque ese daño, al verlos actuar a fuerzas legales e ilegales, al constituirme en bisagra de esta actuación entre la legalidad y la ilegalidad, resquebrajé precisamente esa misma legitimidad del Estado con mis acciones. Así que toda esa confianza en la institucionalidad son consecuencia de nuestras acciones que aún perviven. Muchas gracias. Pero, señor Mancuso y señor procurador, para cerrar esta sesión del día de hoy tenemos previsto un acto restaurativo de las víctimas. Entonces yo le pediría, señor procurador, si va a hacer alguna pregunta, última sea breve,
para darle el espacio suficiente al espacio restaurativo. Y al señor Mancuso, si hay algo adicional que tenga que agregar a los temas tratados hoy, dejarlos pendientes porque todavía nos quedan 2 días de audiencia y allí va a haber el tiempo para otras preguntas y para nuevas manifestaciones. Gracias. Sí le voy a rogar que me permita solo 2 preguntas. Tengo muchas más, pero voy a elegir 2 que me parecen que tienen mucho que ver con lo que hoy se ha tratado, con lo que ha dicho el señor Salvatore. Una tiene que ver, las voy a hacer las 2 y le voy a rogar entonces que las conteste pues en el orden que usted prefiera. Una tiene que ver con la desmovilización del EPL y una fundación o asociación Funpascor, si la conoció, para que haga alguna alusión a ella. Y la segunda también tiene que ver con una de las afirmaciones que usted hizo aquí en la mañana y que fue precisamente lo de los vínculos de algunos de los empresarios y ganaderos con el bloque, con la Casa Castaño y con el paramilitarismo. De hecho, usted advirtió que estaba al lado de los Castaño y que pues ellos negociaban, pero que usted estaba allí al lado de ellos. Y es que usted en la mañana advirtió precisamente un nombre que fue el del señor William Vélez, como un ganadero muy rico de la región que precisamente aprovechó el ingreso de las autodefensas y de las diferentes regiones para hacerse a la tierra. Este señor ha sido posiblemente nombrado también en otras audiencias o a través de medios abiertos por Freddy Rendón el Alemán o por Jesús Ignacio Roldán, de algunas filtraciones que se habrían hecho. ¿Pudiese usted precisar algún otro detalle que permita identificar a este ganadero, si sabe de su suerte actual o si ha comparecido por estos hechos ante la justicia? Antes de que conteste, señor Mancuso, aclarar si este señor William Vélez es Vélez Mesa o Vélez Sierra. Su señoría, no recuerdo su segundo apellido, pero me comprometo a averiguarlo. Y con relación a las preguntas que me hace el señor procurador, Funpascor fue una fundación que se llama Fundación para la Paz por Córdoba, la dirigía doña Teresa Gómez, es el apellido de doña Tere, que era o era cuñada de los Castaños, porque los Castaños murieron. Y doña Tere, como le decimos, ella era la encargada de manejar toda esta estructura que a través de, digamos, la legalidad manejaba los negocios de los Castaños que tenían que ver con ganadería. Esa función la cumplía doña Tere. Su oficina estaba en todo el frente del comando de la policía, a 20 metros, 15, 20 metros, lo que la distancia que hay entre atravesar la calle y llegar a la entrada principal de la estación del Comando de Policía General de Córdoba. Empresarios y ganaderos, bueno, el señor William Vélez fue muy allegado, amigo personal del señor Vicente Castaño. Compró miles de hectáreas en el Urabá. Se dice que más de 20, 30 mil hectáreas compró en el Urabá el señor William Vélez. Y es lo que recuerdo alrededor del apellido. Me comprometo a averiguarlo, su señoría. Él es, creo que apellido, no, creo que su segundo apellido es Sierra. Entonces, yo pediría que dejemos hasta ahí las respuestas. Reitero, todavía nos quedan 2 días de audiencia donde habrá el espacio para profundizar o ampliar algunos asuntos de importancia para esta jurisdicción. A continuación... Su señoría, disculpe. Sí. Su señoría, con total seguridad, William Vélez Sierra. Sí, William Vélez Sierra. Bueno, muchas gracias. Con gusto.